Buen día. Buenos días. ¿Cómo se dice? ¿Buen día o buenos días? Buen día. No saben. Digan, no sé. Bueno, buen día a los que no pude saludar. Vamos a compartir la palabra de Dios. Y digo compartir porque vamos a hacerlo entre todos. Yo voy a estar aquí y ustedes me van a ayudar. Y como sabemos, venimos estudiando domingo tras domingo una carta, ¿verdad? Que es la carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Y es la segunda carta que él le escribe a Timoteo y es la última carta que Pablo escribe. Y allí, a través de lo que fuimos leyendo, nos fuimos enterando de que Pablo ya conoce que está pronto a ser sacrificado, dice él. ¿Sí? Va a ser ejecutado porque él está preso. Él está preso a causa de predicar el Evangelio de Jesucristo, pero no pierde el tiempo y a su amado hijo espiritual, que es Timoteo, le escribe, aprovechando este último tiempo que le queda, y le encomienda que guarde la palabra de Dios. Eso que Timoteo fue aprendiendo durante toda su vida es lo que Pablo le encomienda que guarde. Y vamos a tratar de hacer un poquito de memoria. Hace 3 domingos, porque el domingo pasado Marcelo nos compartía sobre los talentos, sobre lo que Dios nos da, ¿se acuerdan? Y nos decía el Señor a través de nuestro hermano que debemos poner al servicio de Dios lo que Dios nos da para su gloria y su honra. Pero 3 domingos anteriores Adriana nos compartía sobre el capítulo 3, los primeros versículos del 1 al 9, y había cosas que nos decían, como por ejemplo de que dentro de la iglesia había personas que somos religiosos y que había que tener cuidado con ellos y había que tratar de no imitarlos. Y Dios nos ponía un espejo y nos decía: vos, José, sos así, buscás tu propio placer en vez de buscar a Dios, aparentás ser un religioso con tus hechos y negás el verdadero poder de la religión. Y releyendo antes de preparar el tema de hoy, hubo algo que el Señor me tocó. Y yo lo compartía con los jóvenes el sábado pasado, y es el versículo 8, del capítulo 3, dice: están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Y Dios allí me hablaba y me ponía a mí el espejo. Y soy una persona que le gusta aprender, no solamente de la palabra de Dios, me gusta aprender sobre todo. Y pregunto, y cuando voy al mecánico y veo que está arreglando mi vehículo, le pregunto: che, ¿y eso por qué es? Y cuando voy al médico, le pregunto los por qué, porque me interesa aprender. Considero que cuando uno sabe cómo funcionan las cosas, las utiliza mejor, las cuida mejor. Y la palabra de Dios considero que es igual, cuando uno la conoce, la utiliza. Ahora, Dios me dice: te la pasás aprendiendo, pero nunca llegás a comprender. Y es duro el último versículo, porque dice, la versión popular, ¿cómo dice Eduardo el versículo 9, si no me equivoco? Todo el mundo se dará cuenta, José, que sos un tonto. Cuando me hablan en cordobés, lo entiendo mucho mejor. Entonces, para introducirme en este tema, Dios me dijo: José, tenés que comprender. No solamente tenés que meter información en tu cabeza, trata de comprender, de entender lo que te quiero decir. Porque si no vas a ser un tonto. Y el domingo siguiente el pastor Eduardo nos hablaba y nos seguía
compartiendo a través de esta misma carta los versículos siguientes, y Pablo le decía a Timoteo, yo sufrí mucho a causa del Evangelio, de hecho lo sigo haciendo, quedé solo, me abandonaron mis propios amigos, pero el Señor nunca me abandonó. El Señor siempre, en todo momento estuvo conmigo. Y si yo sufrí, vos también vas a sufrir, Timoteo. Todo aquel que quiera hacer las cosas como la palabra de Dios los dice, va a sufrir. Y recién, cuando nos decían que el Itamar se va y no de vacaciones, nos aclaraban esto. Y cuando nuestros niños vienen a la escuela dominical, les dicen, ustedes tienen que seguir los valores del reino, los que están aquí en las Escrituras, y ellos tienen que tratar de poner en práctica en una sociedad que desde chiquitos nos cuesta. Vamos a sufrir y el Señor nos lo aclara. Pero así como nos los aclara, también nos dice, yo siempre, yo en todo momento voy a estar con vos. Y eso tiene que darnos paz. Eso tiene que infundirnos ánimo. Porque es allí cuando nosotros comprendemos. Es allí cuando nosotros entendemos lo que el Señor nos está queriendo decir. Y también nos hablaba de la responsabilidad que tenemos los padres, y no solamente padres carnales, sino también los padres espirituales, de educar a nuestros hijos. Cuán importante es educar a nuestros hijos en la verdad, en la palabra de Dios, porque eso nos va a servir. Y ahora sí, vamos a leer los últimos versículos del capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Y allí voy a pedir que me acompañen con la palabra de Dios. El que no tiene Biblia, que busque a alguien que la tenga. Si hay dos que tienen junta, levante la vista a ver si alguien no tiene. Y leemos. Versículo 15 del capítulo 3. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Alguien que por favor lo lea en versión Reina Valera. Fuerte. Los mismos versículos, 3, 15, 16 y 17. Muchas gracias. ¿Se escuchó? Y algunos que seguramente tienen Reina Valera lo pudieron seguir. Sí, pero dice exactamente lo mismo con distintas palabras. Y allí el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le está diciendo dos grandes verdades. Acabamos de leer dos grandes verdades expresadas en estos versículos. La primera es que Pablo le dice y le da el origen de la palabra de Dios, de la escritura, de las escrituras, de las sagradas escrituras. Le dice de dónde provienen. Y Pablo le dice, toda escritura es inspirada por Dios. Algunas traducciones, y miren cuán importante es la palabra de Dios y cuán perfecta es. Algunas traducciones, o particularmente una traducción, aclara allí John Stott en este libro que estamos siguiendo en el estudio de esta carta, traduce toda
escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, redarguir. ¿Bien? Y si cambiamos el orden de la palabra y traducimos de esta forma, toda escritura inspirada es útil para, estamos dando la posibilidad de que haya escritura inspirada y escritura no inspirada. Ahora, las versiones que leímos, que son versiones fieles del original, les dicen, toda la escritura es inspirada por Dios y no da lugar a que haya parte de la escritura que leemos que no esté inspirada por Dios. Toda la escritura está inspirada por Dios. Y el verbo que se utiliza allí en el original da la idea que es una palabra compuesta y dice es Dios alentada, Dios soplada. O sea que es inspirada, es alentada, soplada por Dios. Nace en el corazón de Dios. Y es transmitida por la boca de Dios. ¿Se acuerdan cada vez que un profeta de Dios hablaba? Sí, que la palabra profeta, ¿qué significa? Boca de Dios, muy bien. Cada vez que un profeta hablaba de parte de Dios, terminaba de hablar y decía, la boca de Dios ha hablado. La palabra de Dios es inspirada en el corazón de Dios y es transmitida por la boca de Dios. Desde aquellos tiempos, a través de sus profetas, y ahora es transmitida a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. La Biblia no es un libro cualquiera. Es la palabra de Dios escrita. Y es allí a donde nosotros vamos a buscar. Pero cuando leemos la palabra de Dios, sabemos que estamos llegando directamente al corazón de Él. Lo que leemos nació en el corazón de Dios. Y la segunda verdad, la primera verdad era el origen, de dónde proviene las Sagradas Escrituras. Y la segunda verdad es el propósito, el fin que persigue. La misión principal de la iglesia es ser columna y sostén de la verdad. En la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 14 y 15, dice, espero ir pronto a verte, pero te escribo esto para que, si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Ese es el principal objetivo, el principal propósito de la iglesia, sostener la verdad. Dios envió su palabra para que lleve fruto. Isaías capítulo 55 dice, así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. La palabra de Dios no vuelve a Él vacía. Dios mandó su palabra para que produzca fruto, para que produzcan fruto en nosotros. Está en nosotros recibirla, primero está en nosotros darla. Nosotros como iglesia, nuestro principal objetivo es comunicar y defender la verdad. Allí el apóstol Pablo también, cuando habla en el capítulo 12 de Hechos, dice, vamos a buscar a alguien, al 12º apóstol que había salido, que había sido Judas, y allí aparece Matías, pero dice, tenemos que buscar a alguien porque nosotros tenemos que encargarnos de la oración y de la predicación del Evangelio. Ese es nuestro objetivo como iglesia. Pero también Pablo le aclara a Timoteo y le dice, vas a tener que defender la verdad. Y esta verdad hay que proclamarla. Y la verdad proclamada llega al corazón del hombre y dice el Señor, lleva fruto. Y está en nosotros recibirla.
Desde el principio de la era cristiana, la palabra de Dios fue atacada. La carta del apóstol Judas dice: queridos hermanos, he tenido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos. Pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo. Porque por medio de engaños se han filtrado ciertas personas a quienes las Escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que les fue entregada. Cada vez que exponemos una verdad, esta va a ser atacada por el enemigo. El enemigo que es padre ¿de qué? Y que con mentiras quiere tapar la verdad. Y dentro de los propósitos, Pablo menciona 5. Vamos a ver 5 propósitos que tienen las Sagradas Escrituras en nuestra vida. Y el primero, que lo vemos allí en la segunda parte, del versículo 15, dice: desde niño conoces las Escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios es fuente de verdad. El apóstol Juan escribe, capítulo 20, versículo 31, y dice: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Las Escrituras son un mensaje entero de lo que es la salvación. Empezamos a leer desde el principio de la Biblia y nos encontramos de que Dios nos da un mensaje de salvación en toda la palabra de Dios. No solamente en el Nuevo Testamento, no solamente cuando leemos los Evangelios. Hay muchas ilustraciones, imágenes de Cristo en el Antiguo Testamento. Y allí Dios nos cuenta de su pueblo, del pueblo que Él escogió, de este pueblo que fue cabeza dura y que se apartó de Dios. Y de pronto Dios nos cuenta sobre todo lo que hizo en el Antiguo Testamento y llega el momento de los Evangelios donde conocemos sobre el nacimiento de Jesús, sobre su vida, sobre su muerte, sobre su resurrección. Y continúan los hechos donde los apóstoles nos van contando qué es lo que hicieron para transmitir este mensaje de salvación, que si no estuviesen reflejados en la Biblia no los podríamos haber conocido. Pero toda la Escritura es un mensaje de salvación. Y justamente Dios utiliza la palabra de Dios para salvar. Romanos 10, 13 y 15. Porque esto es lo que dice: todos los que invocan al nombre del Señor alcanzarán salvación. Y continúa diciendo: pero ¿cómo la van a conocer? ¿Cómo van a escucharla si no hay nadie que les predique? Y es allí donde entramos los responsables de esto. Poder transmitir el mensaje de salvación. ¿Saben? Voy a hablar también un poco en nombre de Andrés. El púlpito es una situación incómoda, difícil, de gran responsabilidad. El púlpito de esta iglesia en particular nos hace transpirar a los que no estamos acostumbrados. Quizá humanamente porque hay personas que han venido predicando desde aquí al frente con mucha capacidad. Entonces uno es como que trata de ser aceptado, si es que la palabra me lo permite, como que tratar de hacerlo humanamente bien. Más allá de que tenemos temor de Dios porque sabemos cuál es la responsabilidad
que es llevar el mensaje de Dios ante nada. Y a veces sí pensamos como humanos y nos tenemos que subir aquí después de que se paró el pastor Ricardo o el pastor Eduardo, que lo hacen con tanta, no sé si naturalidad, pero sí con este don que Dios sin duda les ha dado. Entonces nos hace transpirar y nos hace secar la boca cuando nos toca hacerlo desde aquí. Pero sobre todo, lo que nos da este temor es justamente la responsabilidad que sentimos de transmitir este mensaje tan importante que Dios ha puesto en personas tan limitadas como nosotros. Y es justamente lo que Dios nos está diciendo y es esta la responsabilidad. Dice, la fe, Romanos 10:17 dice, la fe nace al oír el mensaje, pero no cualquier mensaje. El mensaje viene de la palabra de Dios. Dios utiliza la fe para salvar y Dios utiliza la palabra de Dios para darnos fe. Y recién decía que tratamos de imitar un poco y poder hacerlo de la mejor manera humana posible, pero estamos convencidos de que no somos nosotros los que obramos. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por esto de nuestra parte damos siempre gracias a Dios, pues cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios que nosotros les predicamos, lo recibieron como mensaje de Dios y no como mensaje de hombres. Y en verdad es el mensaje de Dios el cual produce sus resultados en ustedes, los que creen. Es la palabra de Dios la que transforma al ser humano. Por bueno que sea el predicador, por capacitada que esté la persona, el instrumento que Dios utiliza para poder llevar su mensaje es la palabra de Dios, la cual produce el efecto, la que lleva fruto en nosotros. Por eso también, y hablo para mí, cuando yo estoy sentado allí y escucho al que está aquí adelante, tengo que ser consciente que estoy escuchando la palabra de Dios. Más de una vez con prejuicio escuché porque el que habla no me llega. La forma del que habla no me llega. ¿Quién predica el domingo que viene? Cuando no estoy siendo consciente de que quien habla es Dios a través de quien está aquí. La palabra de Dios tiene poder. Eso no tendría que quitar un poco de presión, Andrés, ¿o no? Pero no lo hace. ¿Sí? Seguimos transpirando. La palabra de Dios es la que produce fruto en nosotros. Entonces tenemos que aceptarla como tal. La palabra de Dios nos da vida. Santiago 1:18 dice, Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. Nos dio vida mediante el mensaje de la verdad. Y nos hace nacer de nuevo. 1 Pedro 1:23 dice, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. El primer objetivo, propósito de la palabra de Dios es llevar salvación. Si no encontraste salvación, todavía este es el momento. El momento en el que Dios te está hablando y te está diciendo, yo tengo una palabra para vos. Y esa palabra tiene vida. Esa palabra quiere llevar fruto en tu vida. Está en vos aceptarla. El segundo propósito que Pablo nos dice es de enseñar.
Y allí el término que utiliza en el griego no es el proceso de enseñar en sí, sino el contenido de la enseñanza. Y la palabra de Dios nos ayuda a afirmar convicciones, principios, verdades. De la misma carta, el capítulo 1, versículo 13, dice: sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús. Sigue el modelo de la sana enseñanza que has recibido. Estamos en el proceso de poder enseñar a Jeremías, nuestro hijo, y de eso sobre todo se encarga Nontue, todas las noches le lee historias, ahora está en la historia de David, y ahora sacaron de la biblioteca o de la biblioteca de niños una historieta muy linda sobre la vida de David, y allí cuando se enfrenta a Goliat, bastante real, hasta está la imagen cuando le corta la cabeza a Goliat, y eso a Jeremías le gustó mucho, pero ¿cuán importante es esto? Sí, no se ríen, es triste. ¿Cuán importante es esto? Poder encontrar en la palabra de Dios los principios para nuestra vida. Porque durante el transcurso de nuestra vida nos encontramos con situaciones difíciles y si no tenemos a dónde acudir, no podemos resolverlas. Y la palabra de Dios nos da contenido, nos da esa enseñanza, la cual nosotros leíamos al principio, tenemos que aprender, tenemos que comprender para poder poner en práctica. Nos da sabiduría, discernimiento, entendimiento. Salmo 119. Voy a leer algunos versículos, no se intranquilicen, pero desde el 98 dice: tus mandamientos son míos para siempre. Me han hecho más sabio que mis enemigos. Entiendo más que todos mis maestros, porque pienso mucho en tus mandatos. Entiendo más que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Me he alejado de todo mal camino para cumplir tu palabra. No me he apartado de tus decretos, porque tú eres quien me enseña. Tu promesa es más dulce a mi paladar que la miel a mi boca. De tus preceptos he sacado entendimiento, por eso odio toda mala conducta. Cuán importante es educar a nuestros hijos, pero cuán importante es aprender, comprender, atesorar. He guardado tus mandamientos en mi corazón para no pecar contra ti. Cuán importante es poder atesorar la palabra de Dios, poder aprenderla para poder ponerla en práctica. El primer propósito de Dios era dar salvación. Y Dios nos quiere enseñar. También la palabra de Dios reprende. El verbo que se utiliza da la idea de confrontar lo que está mal, tanto en conducta como en creencia. No solamente la palabra de Dios nos confronta a lo que hacemos mal, sino también la palabra de Dios nos confronta en lo que entendemos mal, eso que creemos que está mal. Y desde el principio del estudio de esta carta, hemos visto de que hay cosas que la sociedad se encargan de tratar de tergiversar. ¿Sí? Y la escritura de Dios es recta. Y de allí no tenemos que movernos. Y es eso lo que nosotros debemos creer. Y si nosotros creemos otra cosa, la palabra de Dios se encarga de confrontarnos. Y muchas veces venimos, nos enfrentamos con la palabra de Dios y ella nos muestra ese espejo y nosotros vemos qué cosas estamos haciendo mal. Y yo puse la que a mí me mostró, como por ejemplo mi insensibilidad, mi mal carácter, mi egoísmo, y cosas que probablemente se las tildaba o se las acreditaba mis costumbres, la crianza de mi familia, pero que la palabra de Dios me enfrenta y me dice, me confronta y me dice: no, José, eso está mal.
Y yo invito a que usted ponga allí lo que la palabra de Dios lo confronta a usted y que podamos cambiarlo. No solamente lo que creemos, sino también cómo actuamos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos confronta. También la palabra de Dios ilumina. Juan, capítulo 3, versículo 20 y 21, el Señor estaba hablando y decía, todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. La palabra de Dios ilumina. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y si yo pretendo andar por caminos oscuros, y si mis caminos son oscuros, seguramente la palabra de Dios me va a hacer cerrar los ojos y me va a encandilar. Porque la palabra de Dios no anda con vueltas. Pablo, cuando predicaba, no pretendía agradar el oído de las personas que lo oían. Segunda de Corintios 2:17 dice, nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios como hacen muchos. Al contrario, hablamos con sinceridad delante de Dios, como enviados suyos que somos y por nuestra unión con Cristo. El 4:2 de la misma carta dice, hemos rechazado proceder a escondidas como si sintiéramos vergüenza y no actuamos con astucia ni falseamos el mensaje de Dios. Al contrario, decimos solamente la verdad y de esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Pablo tenía la conciencia limpia de que lo que estaba hablando era el mensaje de Dios. ¿Te gusta, José? Bien o no, es palabra de Dios. Y lo que estás haciendo está mal, lo que crees está mal y debes cambiarlo por lo que digo en mi palabra. El Señor me reprende, pero no me deja solamente con el chirlo, también me corrige. La idea de esta palabra es enderezar, restaurar, levantar, sanar. La palabra de Dios es poderosa para edificarnos. Hechos 20:32. Ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. Él tiene poder para hacernos crecer espiritualmente y darles todo lo que ha prometido a su pueblo santo. Qué hermoso poder saber de que Dios no solamente me muestra lo que estoy haciendo mal o en eso que estoy equivocado, sino que Él también se encarga de restaurarme, de poder levantarme. Y vengo y el Señor me habla y muchas veces no me gusta escuchar lo que estoy escuchando, pero el Señor siempre tiene palabra de amor para nosotros. ¿A dónde iremos? Solamente vos tenés palabras de amor. Solamente vos tenés palabras de vida eterna, dijo Pedro al Señor Jesús. Y el Señor me corrige. Y por último, la palabra de Dios instruye